Iniciamos una serie de pensamientos en un intento en cada lección por conocer al Señor Jesús mejor. Yo creo que todos necesitamos cada día conocerle más y más. No es necesario, está comprobado que no es necesario mirar a una persona para poder conocerle. Podemos conocerle a través de su carácter, a través de sus actitudes, a través de lo que Él hace o piensa. No es necesario poder ver al Señor Jesús en este tiempo, el siglo XXI, para poder conocerle. Así es que acompáñenme, por favor, en un intento nuevamente por conocerle un poco más a través de sus características. Hemos visto que hay muchos textos donde hace énfasis sobre la necesidad de conocer al Señor Jesús. En Juan 14, verso 7, si me conocieres, dijo a Felipe, dijo el Señor, también a mi Padre conocerías. Es necesario conocer al Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo, ante los conflictos y carnalidades entre la iglesia en Galacia, el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo se forma en nosotros conforme le conocemos. Cristo no se forma en nosotros y no podemos conocerlo e imitar su conducta. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es una necesidad, hermanos, vivir la vida del Salvador. En Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, después de haber explicado el escritor de que es necesario correr una carrera con mucha paciencia, para poder ganar y llegar necesitamos poner los ojos en Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en Jesús implica realmente conocerle. A través del carácter de Jesús nosotros podemos llegar a conocerle. Volviendo una vez más a Mateo, lección número 2, acerca de la humildad de Jesús. El domingo pasado analizamos la mansedumbre en él. La mansedumbre y la humildad muchas veces, hermanos, se confunden, son tan similares. Y en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Y agrega él: y humilde de corazón. Humilde de corazón. Vamos a detenernos en esta mañana a pensar lo que Jesús está diciendo de él mismo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La definición, hermanos, siempre es importante definir lo que es la humildad usando los diferentes recursos. Aunque bien, por ejemplo, pudieran no darnos mucha información concreta de lo que es la palabra usada aquí en el 11:29, esta palabra griega, tapeinos, significa primariamente aquello que es bajo o que no se levanta mucho de la tierra, según el señor W. Vine. Lo que sí es claro, que la palabra humilde de corazón hace énfasis a la actitud de Jesús, a la actitud de Jesús. También podemos usar las escrituras para poder comprender mejor qué es la humildad en la persona de Jesús. Lo que primero vemos, en una forma más simple, es que la humildad es todo lo contrario a la soberbia o la altivez. Es todo lo contrario. Cada uno, tanto la soberbia como la humildad, tiene sus frutos. Y el sabio Salomón escribió mucho acerca de ello. Por ejemplo, en Proverbios 29:23, explica él diciendo que la soberbia del hombre le abate, ¿no te viene ello? Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Mientras que la soberbia al hombre le abate, la palabra abatir es alguien que cae, le destruye, le derrumba. La palabra sustentar, pero al hombre, al humilde de espíritu, sustenta la honra. La palabra sustentar significa soportar, sostener, mientras que la otra palabra abatido es lo contrario. Así es que simplemente la soberbia es contraria, es lo opuesto a la humildad.
También en el 16 de Proverbios, versos 18 y 19, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia es lo que da lugar al quebrantamiento. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿No te viene eso? Verso 19, así que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Eso es mejor. En el Salmo 147, versículo 6, dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Así es que por los efectos podemos ver que son dos cosas diferentes. Cuando alguien dice: hermano, yo no sé griego, yo no sé definiciones, ¿cómo puede usted conocer a alguien, una persona que es humilde? Bueno, vea lo opuesto, la altivez. ¿Qué es la altivez? Lo alto. Según el señor W. Vine, esa palabra significa que se considera algo bajo, lo más bajo. Entonces alguien que se eleva de la tierra, fuera de la realidad, que no está dentro de la realidad. Así es que, hermanos, ¿cómo podemos entender la humildad en Jesús? ¿Cómo? ¿Ha pensado, hermanos, una vez más que cuando usted no necesita conocer a una persona, si alguien le habla tanto a usted de una persona acerca de lo que hace, lo que dice, cómo piensa, usted puede llegar a conocerlo? Y exactamente lo que estamos intentando en esta mañana. Tratar de conocer a Jesús mejor. Es necesario que usted y yo conozcamos a Jesús. ¿Cómo podemos entender la humildad de Jesús? Primero, hagamos intentos para poder comprender esto, hermanos. Podemos pensar en el lugar que Él tenía antes de ser hombre. Meditemos en ello. En Juan 17, por ejemplo, versículo 4 y verso 5, dice, en la oración del Señor Jesús, en la oración llamada la unidad. Él dijo el verso 4 de Juan 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora note el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Usted puede pensar en lo que es la gloria y lo que es la glorificación. Es una exaltación. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Usted dice, hermano, yo no puedo entender qué es la gloria. Pero trate de imaginar un ser no humano, un ser divino, un ser invisible, no físico, eterno, que tenía una majestuosidad, hermosura, todos los atributos, lo que puede tener un ser divino. Y que estaba al lado del Padre y bajó, pero Él ahora dice, glorifícame tú al lado tuyo y glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Yo quiero de nuevo tener esa gloria. Piensa en eso. De eso se trata del Señor Jesús, de las sandalias desgastadas y su túnica teñida por el sol en el área de Israel. Este es. Ahora, cuando piensa un poco más acerca de este ser, va a Colosenses capítulo 1, versículo 15, versículo 16, y el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No primer creado, no. El que tiene la preeminencia en primer lugar. Verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Así que usted puede ir y recordar en Génesis cuando, hermanos, el universo estaba en la oscuridad. Y cuando Dios está diciendo, hagamos, está ahí el Señor Jesús. Con esa gloria. Así que cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ahora no te viene esto. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa esto? Que fue creado por medio de Él porque Él estaba allí. Él es creador. Pero también fue creado para Él, porque todo gira en torno al Señor de gloria, al Señor majestuoso, el Señor Jesús. Este es, hermanos, el lugar que Él tenía. Sin leer capítulo 2 de Filipenses, cuando Él dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese es su lugar que Él tenía.
Ahora, note bien, hermanos, pero ¿qué de la otra parte? Podemos entender la humildad de Jesús en pensar en después del lugar que Él tenía antes de ser hombre, el lugar que Él ocupó al estar en la tierra de Israel. Por ejemplo, Filipenses 2, capítulo 2, versos 6 y verso 7 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí podemos pensar en las cosas que los hombres se aferran y las mujeres se aferran. ¿En qué? En la belleza, en su cuerpo, en el dinero, en el estatus económico, social, político, etcétera. ¿En qué? Pablo dijo, él mismo, yo soy hebreo de hebreos en cuanto al fariseo, etcétera, pero ¿sabe qué? Ahora lo tengo por basura. ¿A qué se aferra el hombre? ¿A quién eres tú? ¿Él va a hacer eso? Oh, no, él no debe hacer eso. Él tiene un estatus muy alto, él tiene un grado muy alto. Bueno, vea eso, lo que Jesús pasó. El Supremo, el que hizo todas las cosas por medio de Él y para Él. El que tenía una gloria antes que el mundo fuese, dice la Escritura, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Algunos traducen que Él dejó su deidad, lo cual no es así. No, se despojó a sí mismo significa que no se aferró a ello. Él optó por la posición baja. Y así que tomando forma de siervo, no esté bien esa frase, forma de siervo hecha semejante a los hombres. En otras palabras, usted está pensando en Lucas capítulo 2, versos 10, 11 y 12, cuando se le está hablando con los ángeles, el ángel está hablando con los pastores, mejor dicho, y dice, no teman, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, acostado en un bebedero de ovejas. Según Mateo capítulo 1, no se encontró lugar para él en el mesón, traducido al español, el hotel. Este es el Señor de gloria. Este es el Supremo. Este es el unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, en cuanto usted dice, hermano, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer cómo es que Él fue humilde. Sabe que todo, bueno, usted puede comprenderlo hasta ver la posición que Él tenía y la posición que Él adoptó. Todo en sí, lo que le rodeó, hermanos, es un reflejo claro y brillante de lo que es la humildad. Piensa en esto. El lugar donde nació, un pesebre, un bebedero de ovejas. Su padre, su oficio, carpintero, no el mejor oficio. No era un gran rabino. Los hombres de vestiduras delicadas en los palacios están, dijo el Señor Jesús. Este era su padre, un carpintero. Los discípulos que él eligió eran del vulgo, un recaudador de impuestos. Algunos que salieron de una flota de pescadores. La casa propia que él nunca edificó, en una ocasión uno le dijo, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. El Señor Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no aspiró a tener una casa propia, como hoy en día decimos. Aún la misma tumba prestada no fue de él. Dice las Escrituras que había cerca de ahí en el Gólgota un huerto, en el cual José de Arimatea, según Juan 19, y Nicodemo, ellos dos, pusieron en la tumba. Ni siquiera su tumba fue propia. Todo lo que envuelve a Jesús en su entorno, puede usted entender lo que es la humildad, lo simple, lo sencillo. Pero, hermanos, ¿cómo podemos identificar a una persona no solamente a través de lo que él es? ¿Cómo podemos identificar a una persona humilde? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos hacerlo a través de lo que él hace y lo que él dice, lo que él piensa, a través de su mismo carácter. Cuando leemos, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, verso 8, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas que es maravilloso mirar que las Escrituras nos presentan el carácter de Jesús. Y siempre, hermano, no te bien, ponga atención a este versículo 8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte.
No es una simple frase, sino que el Espíritu Santo lo que nos quiere mostrar es simple y sencillamente esto, que en Jesús, en la persona de Jesús, usted y yo podemos identificar siempre la humildad ligada a la obediencia. Eso es. Trate de separar usted la humildad de la obediencia, no puede. Trate de separar la obediencia de la humildad, no puede. Ambas cosas están ligadas. Usted nunca puede mirar estas dos cosas separadas. Es como tratar de mirar la soberbia y la altivez junto con la humildad. No va a poder nunca. No va a poder nunca. No puede. Es imposible. Así, hermano, esa manera, la humildad siempre está ligada, todo lo contrario, lo que acabo de decir, está ligada a la obediencia. Así que lo que el versículo está diciendo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Vamos a tratar de entender esto. Un ejemplo. Estoy diciendo que la obediencia siempre está ligada a la humildad. Una persona humilde siempre querrá obedecer. En otras palabras, una persona que se somete a la obediencia, sea autoridad, sea al rey, a lo que sea, es una persona, por lo tanto, humilde. No puede ser una persona altiva. Va a ser una persona humilde. ¿Por qué? Porque se somete, se baja, no importa el nivel que tenga. No importa la preparación académica o las habilidades que tenga, en un equipo se va a acomodar para obedecer, porque es humilde. Otra vez, una persona que es humilde no puede desobedecer. ¿Se viene eso? Ahora, veámoslo otra vez en la vida de Jesús. Venga conmigo ahora. Vayamos, hermanos, por ejemplo, al momento de su bautismo. En Mateo capítulo 3, verso 14, dice que vino entonces a Jesús al desierto de Judea para ser bautizado por Juan. En el versículo 14 de Mateo 3 dice que más Juan se le oponía. Juan no quería ser bautizado por el Señor. ¿Y cuál era el argumento? Él le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú quieres que yo te bautice a ti. ¿Ve esto, hermanos? Ahora, usted puede entender esto. Y no ponga la atención en Juan. Yo quisiera que todo el tiempo en esta lección usted piense en Jesús. Está ahí Jesús. Es el Señor de gloria, el que tenía la gloria antes que el mundo fuese. Es el que creó todas las cosas por medio de Él y para Él. Piensa en eso. Él está ahí ahora en el agua. Pero sin embargo, por un momento, vemos a Juan Bautista y dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. ¿De dónde saca esta idea a Juan? Mire lo que Juan miró. Mírelo otra vez los ojos de Juan. Juan en Marcos 1:7 había dicho, Marcos predicaba diciendo acerca de Juan, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo no soy digno, no, de desatar su correa. Que es un evento, hermanos, cuando alguien llega y está cansado, le desata. ¿Quién hacía eso? Según Lucas, el siervo. Cíñete y le da de comer y al final él. ¿Recuerda eso? Bueno, eso hace el siervo. Y dice Juan, yo no soy digno de tocar su correa de su calzado, encorvarme y quitarlo. Yo no soy digno. Entiende ahora por qué Juan está diciendo, Señor, tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ahora ponga la atención en Jesús. El Señor poderoso y de gloria, el unigénito. Jesús le dijo, dice Mateo 3:15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es el énfasis? Así debe hacerse. Así debe ser, Juan. Hazlo. Ahora quisiera que me acompañe un momento cuando, en una tentativa de Pedro, quiere que su maestro no pase por lo que va a pasar en Jerusalén. Y en el 16:22 dice que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora ve a Jesús. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, me eres contrario. La razón es porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. ¿Qué es el énfasis de Jesús? La obediencia. No se trata de mí. No se trata de mí.
¿Y qué diríamos en el momento cuando le arrestaron? En Mateo capítulo 26, versos 52 a 54. Entonces Jesús le dijo a Pedro, respecto había sacado su espada para herir a Malco: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero no te viene otra vez el énfasis de Jesús, verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Saque una conclusión. Jesús en todo momento, hermanos, dice la Escritura: aprendan de mí que soy humilde. ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, Él dice que fue humilde, pero aprendió la obediencia. La obediencia siempre va junta con la humildad. Jesús, hermanos, siendo un hombre humilde, el Hijo de Dios, nunca dejó a un lado la obediencia. La obediencia fue primordial. Cuando una persona que es humilde, no importa lo que pase, Él se va a someter. No importa lo que sea, lo que sepa o lo que sabe hacer, se va a someter. Porque es humilde. Porque la obediencia, esa es la primordialidad del humilde. Y eso lo aprendemos de Jesús. ¿Es necesario sufrir? Sí. Ser maltratado. Jesús había dicho esto y eso es lo que impactó en la persona de Pedro. Me es necesario subir a Jerusalén y padecer mucho de los principales sacerdotes, de los ancianos y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Es necesario. Y Pedro dijo: oh Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras? No solamente, hermanos, Jesús estuvo ligado a la obediencia, sino también el ejemplo. Y aquí es donde nos llama mucho la atención. ¿Cómo puede usted identificar a una persona que es humilde? ¿Cómo? A través de su carácter, a través de su ejemplo. En Juan capítulo 13, verso 1 al 17, tenemos algunos lo dicen que es el máximo ejemplo de Jesús sobre su enseñanza a los apóstoles para enseñarles lo que es realmente la humildad. En el 13:1 dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y no te viene verso 3, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. No te viene eso, bien importante. Sabiendo él, verso 4, se levanta de la cena y se quita su manto y toma una toalla y se la ciñe. Luego puso, verso 5, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces viene a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Pedro tenía una idea exacta de lo que era Jesús? Respuesta es no. ¿Pero tenía más exacta que los demás apóstoles? Sí. Él fue el que dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Qué tanto Pedro sabía sobre lo que sucedía allá en la eternidad? En la brillantez de una gloria donde ellos existen. Un mundo que usted no conoce. Nada. Pero Pedro está más cerca que todos. Por eso es Pedro el que reacciona: Señor, ¿tú me lavas los pies? Responde Jesús y le dije: lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le responde: si no te lavare o no aprendes este ejemplo de humildad, no tienes parte conmigo. Los cristianos, hermanos, una característica que no puede faltar en nosotros es la humildad, porque Jesús es humilde, fue humilde, máximo ejemplo de humildad. Y esto lo dice el Señor a Pedro: si no te lavare, no tienes parte conmigo. No puedes, es el ministerio, usar la iglesia con los demás si no eres humilde, Pedro. Le dijo Simón Pedro: bueno, si se trata de tener parte contigo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo. Entonces, este es Pedro.
Ah, es parte contigo. Entonces yo voy a tener parte contigo, porque hasta la muerte te dije que iba a ir contigo, ¿correcto? Entonces lávame todo. ¿Ve usted cómo está pensando Pedro, hermanos? A veces nos da un poquito de gracia. Pero mire lo que Jesús está haciendo. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, Pedro, no necesita sino lavarse los pies. El que está limpio, un nuevo cristiano ahora, necesita aprender de mucha humildad. Pues está todo limpio, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, Judas, claro. Por eso dijo, no están limpios todos. Judas le entregó al Señor. Así que después que les hubo lavado los pies, toma su manto, vuelve a la mesa y les dice, aquí viene la aplicación de la lección, verso 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. No te vienen los dos términos. Maestro, y es lo que Pedro conocía, y señor, algo más grande, el todopoderoso. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, a ustedes también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sabe cuál es el problema de los apóstoles, hermanos? Según el verso 16. Que cuando el hombre no es humilde, no entiende su posición. La humildad nos ayuda a respetar lugares, rangos, obras, trabajos. Nos ayuda a entender eso. Usted piense, ¿por qué Jesús les dijo, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió? ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes no son igual que yo, ni yo soy igual que el que me envió. Punto. ¿Entendemos eso? Ahora, ¿para qué? No olvide el contexto, dije en la clase. Usted no puede entender el punto si no entiende los contextos. ¿Cuál era el problema entre los apóstoles? En una ocasión va atrás de ellos, van discutiendo. ¿Qué van discutiendo de ustedes? ¿Recuerdan? ¿En quién sería el mayor? Y Jesús lo dijo, hermano, de una manera hermosa. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Pero si necesitan aprender a humildad. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Hermano, no importa lo que seamos, no importa el cargo que tengamos, el trabajo que tengamos. Somos servidores, debemos ser siervos. Pero eso no cambia el cargo que tú tienes. Así que este es el Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante ser humilde? Hermanos, hay dos textos. Vea usted esto. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece. Bueno, el 11 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire lo que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 5 y 6. Igualmente, jóvenes, hablando de la sujeción, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ambas cosas tienen ya su castigo, su recompensa. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿De qué se trata? ¿Por qué necesitamos la humildad? En una forma simple. Hermanos, porque es cuestión de exaltación o de humillación. Hay una exaltación futura de Dios hacia nosotros o una humillación. Y esto será la puerta que abra a la eternidad. Por eso, porque la humildad tiene su paga, tiene su galardón. La humildad es la exaltación. Pero la soberbia, que es la exaltación, tiene su humillación. Un día el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo, dice las Escrituras. Por último, 1 Juan capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aplicación, hermanos, amigo oyente, tú estás aquí.
Si tú eres uno de ellos, de nosotros que decimos que andamos en Jesús, somos humildes como Él. Somos humildes como Él. Si tú no has venido a Cristo Jesús, con humildad aceptas que necesitas en tu vida del Señor, el cual ya murió por tus pecados, se humilló a las partes más bajas. Por eso es que Dios le exaltó. Tú quieres ser exaltado en el juicio final. Ven a Jesús.